Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brandon Maroto Gómez. Hoy yo les vengo a hablar sobre el reemplazo de novillas para el quinto informe de leche. Primero vamos a hablar sobre el descarte. La etapa reproductiva de una vaca lechera inicia con su primer parto y se extiende hasta el momento del descarte o hasta el momento en que fallece. Existen dos tipos de descarte. Está el descarte involuntario. Este descarte ocurre cuando no existe otra alternativa más para quitar la vaca del hato. Se ve a situaciones fuera de nuestro control, de nuestras manos, como infertilidad persistente, una mastitis crónica o, bueno, incluso la muerte del animal. Como podemos ver en la imagen de la presentación, ahí tenemos una vaca con problemas de renquera. También está el descarte voluntario, que este descarte el productor tiene total libertad para decidir cuándo y por qué retirar una vaca. Las razones pueden incluir bajo rendimiento en producción de leche, la venta del animal como carne o decisiones económicas que buscan maximizar las ganancias al reemplazar una vaca por otra con mayor potencial. Existen dos maneras para seleccionar novillas de reemplazo. Está la selección por genotipo, que esta consiste en identificar y seleccionar animales por su valor genético. Cuando ciertos individuos con genes favorables se reproducen más que otros, esos genes se van volviendo más comunes en el hato, haciendo que los genes menos favorables o los que menos nos gusten vayan disminuyendo. Primero se debe identificar los animales con mayor valor genético o una genética superior. Para tomar esta decisión, se evalúa el desempeño genético de los padres, madres y abuelos del animal, aparte del uso de los toros genómicos. También se puede hacer la selección por fenotipo. La selección por fenotipo corresponde a todas las características físicas que se pueden observar y medir en un animal, como su tamaño, su forma, su color, entre otros, hasta su producción de leche. Este conjunto de rasgos no depende únicamente de la genética, sino que resulta también de la interacción genética-ambiente, con un 30% perdón, de la genética y un 70% ambiente. Ahora vamos a hablar sobre el crecimiento isométrico y alométrico en la vaca. Primero vamos a hablar sobre el crecimiento isométrico. Cuando una ternera está creciendo, hay momentos en los que algunos órganos y tejidos, y también la glándula mamaria, crece al mismo ritmo que todo el cuerpo, digamos. En esa etapa la alimentación ayuda al desarrollo general del animal. O sea, todo el cuerpo está creciendo al mismo tiempo. Y ahora vamos a hablar sobre el crecimiento alométrico. Entre los 3 y 10 meses de edad, algunos órganos y tejidos, como la glándula mamaria, empiezan a crecer más rápido que el cuerpo. Esa etapa se llama crecimiento alométrico y es muy importante para el futuro de la ternera como una vaca lechera. Si durante ese tiempo se le da una dieta con demasiada energía, puede mucha grasa en la glándula mamaria, quitándole espacio a los alvéolos. ¿Y qué pasa al quitar espacio a los alvéolos? Pues la vaca va a producir menos leche y le va a afectar a sus futuras producciones de leche. Ok, ahora vamos a hablar sobre la lectura de los catálogos. Los catálogos genéticos son herramientas para los productores lecheros ya que permiten seleccionar animales gracias a su mérito genético, en este caso su mérito lechero. Estos catálogos presentan información sobre toros de alto valor genético utilizando indicadores que predicen qué tan buenas serán sus hijas. Dos de los principales valores que aparecen en esos catálogos son el PTA y el PTI, que próximamente se los voy a estar explicando. Vamos a empezar con el PTA. El PTA es un valor que indica cuánto de una característica específica, por ejemplo, los litros de la leche, el contenido de grasa, la fertilidad, la longevidad, etcétera, se espera que un toro transmita a su descendencia. Cada característica tiene su propio PTA. Por ejemplo, un toro con un PTA de más 1000 litros de leche significa que en promedio sus hijas producirán 1000 litros de leche más que las hijas de un toro promedio. La heredabilidad, perdón, influye directamente en la estimación del PTA. Ese valor indica qué proporción de una característica se debe a la genética y cuál al ambiente. Se expresa entre un valor de 0 y 1 o también como un porcentaje. Y aquí tenemos la fórmula de la PTA, donde dice que es H a la 2 dividido entre 2 por el rendimiento individual menos el promedio del hato. H a la 2 realmente no es que esté elevado a la 2, eso es un símbolo, por decirlo así. Yo también me enredé en eso. H a la 2 realmente significa y representa heredabilidad, la palabra heredabilidad. Por ejemplo, vamos a hacer esta fórmula. Si el promedio de producción de leche de un gato es de 8000 litros por lactancia y una vaca produce 9200 litros, la diferencia es de 1200 litros por encima del promedio. Si la heredabilidad para la producción de leche es de 0,30 o 30%, se puede estimar que el PTA es igual a 0,30 sobre 2 o dividido entre 2 por 1200, que era la diferencia.
Eso nos da 180. ¿Qué significa ese 180? Lo que eso significa que en promedio las hijas de esa vaca producirán 180 litros de leche más que las hijas de vacas promedio. Entonces, esto realmente nos sirve no solo para lo de leche, como les dije antes, sirve para medir todos los valores que están con la heredabilidad, y esto es muy bueno para poder medir las características específicas. Si queremos mejorar algo en específico, poder mejorar eso. Ahora vamos a hablar del PTI. Para el PTI no tengo una explicación tan larga porque realmente es un valor que se usa más que todo en Estados Unidos y Canadá. Pero el PTI, ¿qué significa? El PTI realmente lo que hace es combinar todos los PTA en un solo número. Eh, lo hace para hacer una selección más balanceada. ¿A qué se refiere eso? Combina todos los números de todos los PTA para poder evaluar un animal desde todas sus características. O sea, como el PTA evalúa una por una, mientras que el PTI las evalúa todas. Entonces, aquí realmente es como para las características de un animal más general. En los PTA realmente nos funcionan más porque así nos podemos ver las características una por una, y si queremos mejorar, qué sé yo, la producción de leche, poder mejorar producción de leche sin afectar algunas otras. Ahora vamos a hablar sobre los criterios morfológicos en el ganado lechero. La evaluación morfológica es una herramienta clave en la selección de las novillas, ya que permite identificar animales con mayor potencial productivo y reproductivo, y ayuda a la selección también por fenotipo, porque nos ayuda a ver sus características físicas. Primero vamos a hablar sobre la estatura animal. La estatura se mide desde el suelo hasta la parte alta del dorso, tanto en la región de la cadera como en la zona de los hombros, buscándose una proporción balanceada entre ambas. El carácter lechero, que es algo demasiado importante en las vacas lecheras, aquí, como lo tiene en su nombre. Esa característica refleja la disposición del animal para llevar su energía a la producción de leche en lugar de acumular grasa. Se valora la presencia de un cuerpo delgado, anguloso y limpio, con costillas separadas, planas y dirigidas hacia atrás, o sea, hacia la ubre, y un cuerpo en forma triangular, como podemos ver en la foto de la presentación. Como el extremo realmente es como debería ser un animal lechero en forma de triángulo. La fortaleza es otro valor muy importante para medir porque es la solidez del cuerpo. Se evalúa a través del ancho y la profundidad del pecho, así como la robustez de las extremidades delanteras. Realmente la profundidad es un valor muy importante para poder evaluar un animal. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad corporal. Esta se mide a través de la estructura del costillar y la profundidad del abdomen. Esto nos ayuda a ver, digamos, qué tan profundo es una vaca, y también, eso también, si un animal es más profundo, suele verse mucho más grande que un animal que no lo es, y también se suele decir que es mucho mejor para la producción láctea. Ahora el ángulo de anca, que es un valor muy importante que medir de manera reproductiva. El ángulo del anca se considera adecuado cuando las puntas del anca están un poco por debajo del nivel de la cadera. Esta inclinación ayuda al momento del parto, aparte de mejorar el rendimiento productivo. Algunos ángulos demasiado altos o bajos pueden afectar la movilidad o complicar el proceso de parto. Si quieren ver cómo tiene que verse el anca correctamente, aquí les dejo unas imágenes en la presentación donde podemos ver cómo sería muy alta, una con el nivel adecuado, y una como sería muy baja. Eso realmente nos daría muchos problemas en el momento del parto, cuando sale el ternero. Entonces, por eso hay que mantener un ángulo de anca correcto para que en el momento del parto no tener problemas y no tener ningún tipo de distosia. El ancho de la anca. Este rasgo se mide la distancia entre las puntas óseas del anca, y un ancho apropiado mejora la facilidad del parto. Obviamente, entre más ancho sea el anca del animal, más fácil va a ser para el ternero salir, porque no va a tener un canal tan estrecho, por decirlo así. Ahora vamos a hablar sobre la ubre delantera y el ligamento anterior. La firmeza con la que la ubre se adhiere al cuerpo en su parte delantera es muy importante para su sujeción, ya que esa unión debe ser fuerte y bien definida para que la ubre genere una buena producción de leche. O sea, como nos explicó el profesor en la práctica, es mucho mejor que la ubre esté de esta manera pegada al abdomen de la vaca, y no así, por decirlo así. Por eso tiene que haber un buen ligamento anterior que esté sosteniendo la ubre de manera que quede bien pegada al abdomen. El ligamento central es una característica demasiado importante porque es la responsable de sostener la mayor parte del peso de la ubre. Tiene que ser fuerte y divide claramente la ubre en dos partes. Su estructura es esencial para la durabilidad y la longevidad del animal.
Ahora vamos a hablar sobre la conformación de las patas traseras. Desde el perfil, las patas traseras deben tener una curvatura ligera. Patas demasiado rectas reducen la flexibilidad y pueden generar incomodidad, las famosas patapostes. Eh, Desde la clase analiza la alineación de corvejones y cascos. Animales que muestran corvejones hacia adentro y cascos hacia afuera presentan un mayor riesgo de lesiones y problemas locomotoros. Y ese sería el informe 5. Muchísimas gracias.